Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760 de AM. Queridos amigos, un privilegio compartir con ustedes y en nombre de nuestro productor y general y director general, Maurice Salum, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación. Gracias a los compañeros que técnicamente hacen posible este abrazo mediático. Y vamos a arrancar en su programa Voces del Periodista con la maestra Francisca Saavedra. Si fueras tan amable, maestra, hay declaraciones importantísimas del señor presidente, hay hechos internacionales también sumamente relevantes. Y bueno, pues adelante con lo que quieras compartir en las notas del día, maestra Francisca Saavedra. Te escuchamos con atención. Buenas tardes, Celeste, amigos, muy buenas tardes. Pues para comentar lo que ha venido ocurriendo en torno a la relación México-Estados Unidos, esta reunión o esta amistad o esta camaradería fronteriza de muchos años, con vaivenes, con sube y baja, pero en donde hace mucho, creo que nunca, se había escuchado la voz de alguien tan clara como la que hoy nos dio a conocer el señor presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de la mañana, porque él dice, bueno, le pidió a la representante que había venido a esta reunión de seguridad para esto de la cooperación bilateral en el asunto de las armas, las drogas, etcétera. Le mandó una carta al señor presidente Biden en donde le pedía pues que fueran cuidadosas las agencias porque estaban fondeando movimientos que incluso están en contra del desarrollo de la política del gobierno de México, y eso es un abierto intervencionismo. México, y sobre todo el señor presidente, ha dicho con elevada dignidad que está en la mejor disposición de colaborar y cooperar con una muy buena relación bilateral. Prueba de ello es los varios miles, decenas de miles de migrantes que hemos tenido que absorber en la medida que no han podido ingresar a los Estados Unidos. Se ha intentado por todos los medios hacer una mecánica que permita un flujo regular, etcétera, y no se ha conseguido. Se había hablado de México un país, un tercer país seguro, y no sabemos en qué acabó ese intercambio, qué gana México en todo esto. Entonces, yo creo que hoy incluso ocurrió algo excepcional porque nos hizo saber el señor presidente también que el Pentágono o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos habían solicitado permiso para sobrevolar el cielo mexicano, sí, nuestra frontera aérea o elevada o del aire, y él no lo autorizó. La cosa era que parece ser que un globo que había venido de Hawái, dice el señor presidente, otros dicen que era de origen asiático, tal vez chino, un globo espía, y entonces las tropas aéreas de los Estados Unidos iban a sobrevolar con alta tecnología, con drones, etcétera, para tener un seguimiento de esta pieza aérea, y el señor presidente dijo que no. No, así no. Entonces, es muy importante lo que él ha dicho hoy, porque sí ha sido condescendiente, sí tiene buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, con el que sea, republicano con Trump, demócrata con Biden. La cosa es que no se sobrelimite y entonces esta relación no sea lo respetuosa que debe ser. Y esto me parece extraordinario porque antes, como dice el señor presidente, callaban los presidentes como momias y aceptaban cualquier actitud del gobierno de los Estados Unidos. Hoy no, hoy te acepto, hoy colaboramos, hoy cooperamos y todo, pero aquí no. En este
momento está la soberanía mexicana de por medio y no la vamos a exponer. Entonces eso es muy interesante, repito, porque no hay el antecedente de un no tan tajante como el que le dio el señor presidente a esta actitud, pues intervencionista o no, con esto de los fondeos a organizaciones de la sociedad que se mueven peligrosamente y con ánimo, pues no sé, de sabotear el proyecto de la 4T, pues no es justo porque es intervencionismo abierto. Entonces es muy importante que valoremos en su estricta dimensión las palabras del señor presidente hoy. Él es un presidente fuerte y lo ha demostrado, y ha demostrado su posición, su postura. Y luego, pues, la otra nota así escandalosa del día, pues es lo que trae el señor Santiago Taboada, el alcalde de un municipio, alcaldía que le llaman aquí, a la delegación, lo que fue la delegación Benito Juárez, que está metida en este asunto de las inmobiliarias y las tranzas y las trampas, y donde hoy vimos tristemente que el PRI, por un lado, el PAN por otro, el PRD tienen presupuestos cada uno, pero para juntarse y reunirse y odiar más un proyecto político diferente al de ellos, pues debieran formar un solo partido con un solo presupuesto en donde estén aglutinados todos y ahí que se organicen bien, que desarrollen una filosofía específica, que englobe todos los pensamientos tan extralimitados, unos para un lado y otros para otro, a ver cómo le harían, pero la cosa es que no puede ser que tengamos 3 partidos para que a la hora de los trancazos júntense todos y vamos montoneros, vamos a pegarle a uno solo, pues así no es justo y no es conveniente. Entonces, vamos a ver en qué deviene la supuesta denuncia que interpondría hoy mismo el licenciado Taboada, el alcalde de la Benito Juárez, contra la Fiscalía de la Ciudad de México. A ver en qué deviene todo esto. Y aquí andamos, güera querida. Ay, gracias, maestra Francisca Saavedra, muchísimas gracias. Pues sobre esto que comentas y sobre que se quejan, y bueno, están en su derecho de, de hacer lo que crean que es que les conviene, porque aquí no es lo que les compete, sino que muchas veces hacen más lo que les conviene, ¿no? Aquí dicen también estos panistas que la 4T teme perder el 2024 y que por eso montan acusaciones contra panistas. El chiste es que aquí ya pues el montaje de García Luna, el montaje del cártel inmobiliario, o sea, tantos montajes, igual el que algunos despachos, ¿no? Jurídicos estén defendiendo intereses que están atentando contra la nación, ¿no? Y ese es el caso de algunos despachos que tienen que ver con panistas muy conocidos, como al parecer es el señor Krill, como también ha sido quienes defienden también y han defendido el cártel inmobiliario, pero que también están con otro tipo de problemáticas que tienen que ver con estas instalaciones que se quieren hacer para producir este químico que es ahorita les comento, perdónenme, que es muy conocido, arsénico, y algunas otras cosas, no arsénico, perdónenme, ahorita les digo, pero finalmente es una cuestión sumamente delicada, aparte de lo que tenga que ver precisamente con quienes han depredado las playas de Quintana Roo. Pero bueno, vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, de lo que hablaba es de esta sustancia, queridos amigos, que se llama amoníaco, perdónenme ustedes, amoníaco. ¿A qué me refiero? Así como dicen que los panistas que los están acusando de que, porque son panistas o expanistas, o que hay unos que dicen que ya no son panistas, aunque estuvieron en el poder, en el panismo y más allá de ello,
en el periodo neoliberal, pero básicamente panista, como es el caso del señor García Luna, etcétera, ¿no? Y que dicen los panistas que hay una campaña contra ellos. Bueno, aquí lo que yo mencionaba, por ejemplo, es todas las afectaciones que ha habido en Bahía de Ohuira, donde se han estado defendiendo en Sinaloa indígenas y pescadores, maestra querida, que rechazan una planta de amoníaco. Ya estaba en un juzgado sexto, donde al parecer se iba dando y atendiendo los intereses del pueblo, pero súbitamente anuncian los interesados en esta planta de amoníaco, que tienen años intentando poner esto, y el pueblo en resistencia ha estado muy activo, y resulta que anuncian que no, pues que ya cambiaron de bufete de abogados, y entonces hay abogados expanistas y calderonistas como César Nava, como el señor Gracia, ¿cómo se llama? Lozano, gracias. Lozano, bueno, Lozano, gracias. le dicen desgracia, pero bueno, sí, tienes razón. Entonces, de alguna u otra manera, así como esto también, que estén litigando en contra de intereses nacionales, como tienen que ser también en las costas del sureste, donde también sacan material nuestro y han depredado una cantidad de hectáreas tremenda de selva, y que también están defendiendo estos intereses en los panistas, ¿no? Entonces que no digan que se les está montando algo, simplemente se dice lo que hacen, y quienes montan una campaña contra ellos, pues son ellos mismos. ¿Algún comentario quieres hacer, maestra querida? El delito se persigue porque es delito. Y no, que no se escondan tras perseguidos políticos, no son perseguidos políticos, son delincuentes. Exactamente, maestra querida. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestra querida Ceci Tapia, a @solidaridad1000, ya la conocen ustedes, defensora de derechos humanos, y también está ella en redes, directora de redes. Y bueno, pues yo quisiera preguntarte, Ceci querida, lo que consideres relevante compartir sobre las redes nacionales, y temas muy relevantes que están. Ya después pasaremos a temas internacionales. Adelante, Ceci linda. Muchas gracias, querida Celeste. Buenas tardes, maestros. Qué gusto de saludarles. Pues resulta, y es un tema muy importante, es lo que ha pasado respecto, y tiene que ver con la mañanera. Vamos a hablar primero en ese tema porque se ha hablado de esta conferencia. El tema es que el día de hoy, Elena Bulia, que es la directora de CONACYT, ahora va a ser CONAHCYT, ¿no? Que es la nueva, pues el nuevo nombre con el que se está haciendo este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora le agregarán humanidades. ¿Y por qué lo comento? Porque todas estas últimas fechas se ha dicho que se desapareció CONACYT. No, no desaparece, única y exclusivamente se le agrega CONACYT, se le agrega humanidades. Y este tema sí quería comentarlo porque muchas personas de repente dicen, en el ataque todo el mundo miente, como pensando que el presidente de la República habla, pero quien ha visto la mañanera sabe que vienen los directores, que llegan inclusive secretarios de Estado a dar pues informes, que los días lunes está Ricardo Sheffield hablando pues de los temas que interesan respecto a la gasolina y a otros productos que van poniendo un punto en la canasta básica, y también pues vamos a hablar claramente de la gasolina, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema que tenemos que ir hablando, y falta algo de decir qué es lo que dijo el presidente, que se habla de la ley minera que busca, se supone, y esto hay que revisarlo, que prioriza el uso de agua para el consumo humano y toma en cuenta las comunidades indígenas de todo el país y de todos los lugares en donde hay mineras, y que en el pasado no se había hecho. Recordemos el tema de Cancún, que están peleando por una playa porque obviamente la están usando para explotación, haciendo daños acuíferos, daños a manglares, daño pues a esta belleza natural que tenemos los mexicanos, y que bueno, finalmente sí es
muy importante que le pongan un alto. Este tema que comentábamos respecto a la ley en materia de humanidades, ciencia y tecnologías e innovación va a fortalecer y en este sentido la actividad y va a transparentar el uso de recursos de la institución para que deje de entregarse a empresas privadas como se hizo en el pasado, que muchos beneficiarios, y bueno, claro ejemplo ha sido Kimberly Clark, que recibió para tecnologías de pañales, aun cuando ellos, que digo, no tendría el gobierno por qué subsidiar investigaciones privadas, pero ellos pues se han puesto de acuerdo con otras empresas para manejar el dinero como empresarios del costo de un producto y que obviamente esto afecta la economía del país. Y tan importante es este tema y lo vamos a mencionar porque si ustedes van a diferentes gasolineras del país se van a dar cuenta la variación de precios. Esto es en un sentido importante porque quien puede dar la gasolina 19.20 o 19.80 en el interior de la República y en la Ciudad de México está en casi 25 pesos, pues obviamente no estamos hablando de 6 pesos más de utilidad, pero usan la misma gasolina, o sea, el proveedor es el mismo. Pemex, las pipas van de Pemex a la gasolinera que ustedes gusten y manden, pero sí hay en Querétaro, hay en Irapuato, hay en Cuernavaca, Morelos, precios mucho más económicos que en la Ciudad de México. Y esto nos hace ver, obviamente, que son los empresarios quienes les dan precio, este libre precio de la gasolina, y que, bueno, finalmente también impactan a la inflación que hay en México. Y esto es un tema que sí se debe tocar y que ojalá el gobierno de México pues les ponga un alto porque no puede no seguir dependiendo de que empresarios pues sin deberla ni temerla les suban a los precios y los mexicanos vean afectados la economía y entonces se hable de la inflación cuando el peso la semana pasada, este fin de semana estuvo en 17.93 y ya hablando también de cómo todos bueno, pues obviamente las economías están empezando a desdolarizarse, México no va a ser la excepción. Entonces sí es muy importante también, obviamente, tratar, y ojalá aquí está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues que nos pueda platicar un poco del INSABE, cómo ha sido sustituido como el programa AIMSS Bienestar, recordando que el IMSS, pues obviamente es de los trabajadores, pero que hoy va a dar pues a esta salud universal, salud para todos, salud gratuita, y cómo va a manejarse, porque yo creo que este tema es muy, muy importante que se pueda tocar. Y bueno, estamos en un momento bien importante de nuestro país, ya que supuestamente, y así lo dijo, ¿no? Está ya la vacuna patria elaborada, ya superó la fase 3 de estudios clínicos de manera satisfactoria y esto también ha cumplido los requisitos para la Organización Mundial de la Salud para ser usada como refuerzo contra el COVID-19. Y bueno, pues yo creo que esto es importante ya que México antes era un país que tenía muchísimas vacunas y hoy ya no las tiene. Entonces es un tema que esperemos esto sea de gran importancia para México porque hoy lo importante es ser nacionalistas, es estar integrado. Y bueno, otro tema que también ha sido muy importante respecto a las redes sociales ha sido el ataque contra el Kremlin, que obviamente el presidente Zelensky de Ucrania dice que ellos no fueron, pero está escondido en Finlandia. Y entonces esto pues obviamente ya habla de una ofensiva rusa en el cual dice, bueno, ya eso no puede ser. Y muchos internautas, mucha gente de las redes dicen, ¿cómo pudo haber llegado un dron adentro? Pero es como hicieron todos los atentados. Introducen a una persona, alguien lo construye dentro o cercano a la zona y obviamente pues gente infiltrada y este es un tema que también ojalá nuestros especialistas nos den un tema importante porque sí ha sido tanto el Kremlin, Zelensky, Rusia, Ucrania, han sido tendencia en todas las redes sociales, no solamente esto, sino porque se tiene que evitar a toda costa una escalada a armas nucleares que pueden afectar no solo a México, no solo a Ucrania, no solo a Rusia, no, a toda la humanidad. Ya no estamos para esto, tocando a la razón de que estamos por la paz y por la humanidad, que esto es lo que nos está haciendo falta. Pero no solamente es la guerra de Ucrania y de Rusia, sino estamos hablando también de lo que ha pasado en Sudán, cómo se están desdolarizando, lo comentamos, y cómo México debe también desdolarizarse. Y por supuesto que sabemos que está en un ataque fuertísimo porque pues no les conviene
que estemos tan fortalecidos, que el Banco Bienestar ya no quieren que reciba las remesas y bueno, hay una financiera de remesas. Yo creo que este es un tema que es muy importante, querida Celeste, queridos maestros, que se debe de tocar y las redes así han estado caminando. Yo creo que hay que estar muy atentos porque hoy TikTok se está llevando las palmas, no solamente Twitter y es importante que estemos atentos y Facebook está quedando en el olvido y para las fotos familiares. Y este es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Amigos entrañables, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, con donde se comentaban tantas cosas, queridos amigos. Cada vez la evidencia es más grande en muchos aspectos. Hay una rueda de prensa en Estados Unidos muy grande, en donde se está hablando de defender la verdad, la libertad, y resulta que llegan una persona con un cartelito que nada más decía Free Julian Assange y la bajan del escenario, ¿no? El país de la libertad y simplemente por pedir la libertad de alguien que aportó mucho a la historia, a la humanidad, al conocimiento de lo que se hace desde estas guerras aberrantes con invenciones totales, ¿no? Para justificar invasiones a otros países. Así es que es muy interesante todo esto. También es interesante esto que comentaba Ceci sobre este ataque al Kremlin, en el cual se habla que ya emitió Rusia una advertencia porque es un ataque terrorista. Obviamente Zelensky y su camarilla o sus intereses nazis, lo que tienen allá no ha sido suficiente tecnológicamente para llegar o lograr ganarle a Rusia. Por ende, es un ataque terrorista, es infiltración seguramente. Y por otra parte, se deslinda Zelensky, niega que tenga implicación en ellos en el ataque contra el Kremlin. Y por otra parte, pues obviamente, al negarlo él, indirectamente señala a los verdaderos jefes y esto también lo va a contrapuntear y lo hace ver como obsoleto, porque él dice, consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente realizado en vísperas del Día de la Victoria, del desfile del 9 de mayo, en que también está prevista la presencia de invitados extranjeros. O sea, ellos mismos, estas declaraciones tan poco inteligentes y tan poco ciertas, pues obviamente que se sabe, es un grupo y no es Zelensky, sino son los intereses, pues vaya usted a saber de los jefes de todo esto, ¿no? Que puede ser la City de Londres. No sé ustedes qué opinen. Y también vemos cómo Finlandia negoció el acuerdo para que Estados Unidos use sus bases militares y su territorio. Aquí en este tratado se permite el ingreso de tropas estadounidenses al país y la permanencia en su territorio y paralelamente, en un paralelo también de almacenamiento de material. Imagínense nada más qué irá a hacer la OTAN y todo esto, en qué va a convertir la OTAN, la City de Londres, Estados Unidos y los que son títeres de la Unión Europea, en qué van a convertir a Finlandia, el país que era conocido, todavía dicen que es el país más feliz del mundo, en qué lo van a convertir o lo están convirtiendo. Bueno, yo pediría de favor al maestro Gerardo Castilleja su comentario. Maestro querido, hay datos súper relevantes a nivel internacional, a nivel económico, internacional, de todos estos ejes que se están dando y este cambio tan acelerado precisamente hacia el multilateralismo y que es bien importante ver todo esto. Te escuchamos con mucha atención, maestro Gerardo Castilleja. Gracias, Celeste. Buenas tardes a todos, a mis amigos aquí en el panel y a nuestros queridos radioescuchas. Primero quiero recomendarles a todos que vean en el portal de Voces del Periodista la entrevista
que se lleva a cabo con Steven Starr. Steven Starr es un profesor de la Universidad de Missouri que ha sido experto en peligros de guerra nuclear. Él se hizo famoso porque al escribir un artículo sobre los riesgos de una guerra nuclear, la propia ONU lo mandó llamar para que lo presentara en el Pleno, y desde entonces él viene siendo un cuidadoso observador que, además de clases, él sale a decirle al mundo todos los peligros que involucra una guerra nuclear de la cual absolutamente nadie puede salvarse. La entrevista dura 1 hora, vale la pena verlo porque es una visión científica de cómo es que se puede llevar a cabo una guerra con los arsenales actuales. Y yo quería comentar también algo que pasó muy importante la semana pasada, porque resulta que hablando de todo este control de los grandes medios de propaganda que tiene Occidente, pues resulta que en una reunión en Nueva York sobre la libertad de expresión, ahora que Celeste mencionó esta intervención de esta activista a favor del periodista Julian Assange y que interrumpió al propio secretario de Estado Blinken con un cartel, pues sucede que este joven llamado José Vega, él es un organizador de la organización de Lyndon LaRouche, enfrentó la semana pasada, el 26 de abril, a los directivos del New York Times y el Washington Post y otros de los grandes periódicos, y los enfrentó básicamente diciendo: ¿por qué ustedes no han hablado del gasoducto gases del Nord Stream, que fue reventado muy probablemente por los Estados Unidos? Y el periodista que denunció con lujo de detalles cómo ocurrió probablemente ese sabotaje, ese atentado, pues no lo han invitado. Es Seymour Hersh, un periodista multigalardonado, veterano, que ha publicado artículos muy fuertes, por ejemplo, la masacre de My Lai en Vietnam, y otros, ¿no? ¿Por qué no lo han invitado? Y los confrontó. Fue una intervención muy potente que en las primeras 48 horas alcanzó 15 millones de vistas, tanto en Twitter como en YouTube, y empezaron también gobiernos a entrevistarlo. El Ministerio de Información y Radiodifusión de la India pidió que la gente viera eso, porque dice, realmente este joven nos dio una lección de cómo fueron asados vivos los directivos de estos periódicos estadounidenses. Y RT Internacional, Russia Today también entrevistó, y esto lo comento porque es muy importante de que si alguien se atreve a enfrentar a un directivo de un gran medio y queda desnudo de su hipocresía, de todo lo que han hecho, porque ya no hay periodismo en estos periódicos, es propaganda simplemente, propaganda a favor del complejo militar industrial, del complejo de la desinformación, el complejo industrial de la desinformación y de los centros financieros. Entonces esto puede cambiar la perspectiva que tiene la propia población, se da cuenta de que esta gente fácilmente puede ser exhibida como lo que es, ¿no? Métodos de propaganda. Yo creo que en momentos en que acaba de ocurrir este atentado contra el propio presidente Putin, como el propio gobierno ruso lo señala, esto impone todavía un peso mayor a una situación que se ha deliberadamente llevado a este nivel, donde el propio Jack Sullivan, que es el principal asesor de Biden, el asesor en jefe, Sullivan lo dijo claramente: no hay absolutamente ninguna consideración que haya para negociar la paz. En este momento no se va a negociar la paz, pese a las iniciativas de China y a las iniciativas del Papa de que se tiene que ya formar ya de inmediato un acuerdo de negociación para una salida pacífica. Al contrario, los propios ucranianos
instigados por Inglaterra y los Estados Unidos, están diciendo absolutamente que el único forma de encontrar la paz va a ser dándole más armas a Ucrania y llevando a cabo esta contraofensiva de primavera que pues lo que vemos, lo que vimos anoche con este ataque a la propia casa presidencial del presidente ruso, pues es, podemos decir, el arranque de esta contraofensiva de Ucrania, y recordemos que esto ya es en realidad una, podemos llamarlo con propiedad, una mini guerra nuclear, porque la OTAN, que es realmente la que está detrás de toda esta operación de guerra, pues son 30 naciones que están luchando contra Rusia. Así que las iniciativas de paz tienen que pasar necesariamente por la discusión de un nuevo sistema financiero, bancario, de cooperación económica, como el que ya discuten los BRICS y otras alianzas internacionales, porque claramente el motor que está llevándonos a esta guerra es el desplome de todos los valores financieros occidentales, su propia banca. Vemos que se tuvo ya la semana pasada la segunda más grande bancarrota en la historia de Estados Unidos, que fue la bancarrota de First Republic Bank, que tuvo que ser engullido, tragado por completo ese banco insolvente por otro banco más grande que fue JP Morgan Chase, claro, cargado eso a través de los mecanismos de rescate que finalmente va a pagar la población norteamericana, porque esos rescates están basados precisamente en que el Estado adquiere las deudas privadas y las convierte en deudas públicas de largo plazo, y esto, por supuesto, está llevando a que esto lo pueden hacer con uno o dos bancos, pero cuando los 186 bancos en Estados Unidos que están en graves problemas, evidentemente no van a poder ser tragados o absorbidos por otros bancos. Así que nos estamos enfrentando no solo al peligro de una guerra que se extiende por el planeta, sino a la propia bancarrota de todo el sistema financiero occidental centralizado no solo en el dólar estadounidense, sino en el dólar que se ha utilizado por los grandes financieros para convertirlo en el dólar internacional de la especulación de tipo casino, que es lo que está convertido el dólar estadounidense actualmente. Exacto. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Y antes de irnos al corte, amigos queridos, quisiera que Ceci nos comparta sobre algo que, lo que tú estás diciendo, maestro Gerardo Castilleja, pero que las propios estadounidenses ya lo han hecho unas declaraciones muy fuertes. Si fueras tan amable, Ceci. Claro que sí, querida Celeste. Y pues bueno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció esta semana que tenía dificultades para financiar las operaciones del gobierno federal, o sea, de Estados Unidos, se caer en el impago, este famoso default. Y recordemos que ellos quisieron hacerle eso a Rusia, pero Rusia no, por no tener dinero, como le está pasando a Estados Unidos con el costo de este seguro de impago contra la deuda pública estadounidense, que ha batido estos máximos históricos, y que bueno, finalmente nos estamos dando cuenta que quien tiene ese problema hoy es Estados Unidos, querida Celeste. Gracias, Ceci, querida. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, aquí en la frecuencia de Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Muchísimas gracias por escuchar este programa en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. También agradecemos a Radio La Nueva República, gracias Mona Lisa, querida, que nos replican a las 9 de la noche, nos repiten así como en otras estaciones de radio y también entidades de la red. Bueno, pues precisamente sobre este anunciado, ¿no? Y cantado desplome, el default de la economía en Estados Unidos, esté provocando muy probablemente este terrorismo desde la City de Londres, pues que tienen a su títere Zelensky como un criminal de guerra que estaba desde Finlandia ahí escondidito, y bueno, pues para responder por los daños
estos intereses tiran la piedra y esconden la mano. Tienen un primer filtro, que es la Ucrania nazi, el segundo filtro, la Unión Europea, el tercer filtro, los Estados Unidos. Y ellos, los amos, observando tras la cobardía que atañe a desalmados y superfluos, cuya única ventaja es el dinero mal habido y a hurtadillas además, ¿no? Hay que decir, reiterar en no a la guerra nuclear, y pues que si estos intereses o estos que se sienten dueños del mundo quieren pelear, que lo hagan de frente y sin utilizar vidas ajenas, queridos amigos. Pues bueno, ahora vamos a otro tema interesante, científico, y a escuchar al doctor Rodolfo Undarza Rovira. Él es neurocirujano y defensor de derechos humanos. Doctor querido, se habla, y me comentaste tú antes de entrar al programa, sobre científicos que han descrito por primera vez cómo los microplásticos pueden llegar hasta el cerebro, doctor querido. Veamos cómo eh, este neoliberalismo, que con tal de crecer no advirtió, ahora nos damos cuenta toda la propagación de cuestiones tan dañinas para nosotros, para el medio ambiente, para los animales, para todos los animales de la tierra, incluidos nosotros, ¿no? Entonces, esta contaminación tremenda, y bueno, te escuchamos con mucha atención, si fueras tan amable, doctor Rodolfo Undarza. Muchísimas gracias, querida Celeste. Muy buena tarde, maestras, maestros, y muy buena tarde, audiencia. Efectivamente, pues científicos han descrito por primera vez cómo los microplásticos pueden llegar hasta el cerebro. Las propiedades químicas de los plásticos han hecho de estos materiales algo no únicamente duradero, sino, como ustedes saben, también muy difícil de eliminar. Algunos tipos de plásticos tardarán decenas de miles de años en degradarse. Y de acuerdo con una publicación de Reuters en 2019, si todas las botellas de plástico vertidas en un año, que son alrededor de 481.600 millones de botellas, se juntaran en una sola pila, esta sería más alta que el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái. Los fragmentos plásticos pueden ser microplásticos, que son aquellos de menos de 5 milímetros de tamaño, y en nanoplásticos que tienen dimensiones inferiores al milímetro. El informe Respirar Plástico, los impactos en la salud de los plásticos invisibles en el aire, publicado en abril de 2023 por el Centro Internacional sobre la Legislación Ambiental, denuncia el alto nivel de exposición a sustancias tóxicas que puede representar la inhalación cotidiana de micro y nanoplásticos, ya que se estima que una persona puede inhalar hasta 22 millones de micro y nanoplásticos al año. Los microplásticos pueden ingresar a la cadena alimentaria a través de diversas fuentes, incluyendo residuos de envases. Estas partículas también tienen la capacidad de ingresar al cuerpo humano a través del consumo de agua embotellada y alimentos envasados en plástico. Se estima que una sola persona que beba agua embotellada puede ingerir alrededor de 90,000 partículas de plástico cada año. Repito, 90,000 partículas de plástico cada año. Estas plásticos pueden ingresar al organismo y atravesar las barreras impermeables del intestino. El proceso mediante el cual estas partículas atraviesan estas barreras es complejo y depende de factores como el tamaño de las partículas, la química de su superficie y el tipo de células con las que interactúan. Los micro y nanoplásticos pueden atravesar todos los órganos, incluso membranas celulares, hasta la placenta. Imagínense, contaminan al feto. Esta vital estructura, la placenta que provee de oxígeno y nutrientes a los fetos, ha sido colonizada por algunos de estos fragmentos de plástico. Esto ha sido ya demostrado. Consumidores, consumimos, por semana una cantidad de microplásticos igual a una tarjeta de crédito, según un estudio publicado en la revista Exposure and Health. Estos micro y nanoplásticos que suponen especialmente un riesgo para la salud de las personas con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad o la hepatitis. Pero no solo eso, los microplásticos llegan a contener sustancias químicas que alteran las hormonas y
están relacionadas con la diabetes, la infertilidad, los cánceres hormonodependientes o la aparición de cáncer en casos de exposición crónica. Los estudios también indican una gama potencial de efectos en el desarrollo de la primera infancia. Ahora se ha denunciado por primera vez cómo estas micropartículas pueden cruzar la barrera hematoencefálica y como consecuencia llegar al cerebro, según una nueva investigación realizada en la Universidad Médica de Viena, dirigido por Lucas Kenner, del Departamento de Patología de la Universidad de Medicina de Viena y Departamento de Patología de Animales de Laboratorio, y Oldamur Holotsky, que es del Departamento de Química Física de la Universidad de Debrecen, en Hungría. El estudio publicado en la revista Nanomaterials se centró en la exposición a microplásticos en ratones, demostrando que los cerebros de estos animales alimentados con micronanoplásticos, en concreto con el poliestireno, perdón, que es un plástico muy utilizado en los envases de alimentos, pues una vez que se alimentaron con estos nanoplásticos, estos ratoncitos contenían en su cerebro estos materiales apenas 2 horas después de la ingestión, a través de un mecanismo hasta ahora desconocido para la ciencia, lo que sugiere que estos diminutos plásticos que se encuentran en todas partes podrían ser aún más preocupantes de lo que se ha pensado hasta el momento. La barrera hematoencefálica es una red compleja de vasos sanguíneos y tejidos que actúa como una capa de protección esencial para el cerebro, evitando que las sustancias dañinas y patógenos entren en él. Esta barrera celular solo permite el paso al cerebro de moléculas importantes como agua, oxígeno, anestésicos generales y dióxido de carbono. Con la ayuda de modelos informáticos, han descubierto estos autores que cierta estructura superficial del plástico era crucial para permitir que las partículas de plástico pasaran al cerebro. En el cerebro, las partículas de plástico podrían aumentar el riesgo de inflamación, así como muchos trastornos neurológicos o incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Para minimizar el daño potencial de las micropartículas y nanopartículas plásticas para los seres humanos y el medio ambiente, de acuerdo con estos autores, es crucial limitar la exposición y restringir su uso mientras se sigue investigando sobre los efectos de estas micropartículas. Es cuanto. Gracias. Gracias siempre, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Un tema fundamental, amigos. Hay que cuidar nuestra salud, lo decimos y lo reiteramos siempre, estar alerta de qué comemos, de qué consumimos, qué escuchamos, porque todo esto afecta a nuestra salud física, mental y emocional. Hay que cuidarnos mucho, queridos amigos. Seguimos en contacto. Gracias, maestros queridísimos de la mesa. Le mandamos un abrazo al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y a ustedes, queridos amigos, todo nuestro cariño. Les sugerimos que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad. Un abrazo, cuídense mucho. Un beso tronadísimo. Gracias.